Mi nombre es Vanessa y trabajo en una terminal de autobuses. Además estudio una carrera universitaria. Mi vida es bastante ocupada y me queda poco tiempo para disfrutar en familia. Hace poco me ocurrió algo que no solo marcó mi vida, pues este acontecimiento también dejó una huella en mi familia. Yo vivo en una ciudad bastante pequeña y por este motivo son pocos los transportes de pasajeros que llegan a este lugar. De hecho, la estación en la que trabajo también es muy pequeña. Sin embargo, algo que me mantiene ocupada es que, además de la llegada y salida de pasajeros, en esta terminal recibimos unos cuantos paquetes y algo de mensajería. De esta manera, es común que la gente venga en el transcurso del día a recoger sus envíos que les han llegado, bultos grandes y pequeños o simplemente sobres con documentos. Mi historia comienza en una ocasión en la que uno de los paquetes que llegaron a la estación no fue recogido por el destinatario. A primera instancia, me percaté de que se trataba de una caja envuelta. A través de esta envoltura protectora de plástico transparente, se podía ver una especie de objeto rectangular de color negro mate. Levemente, se podían ver algo parecido a letras o inscripciones en color rojo, una tinta casi imperceptible, y por lo tanto, las palabras o signos eran bastante ilegibles. Cuando lo quise registrar en mi bitácora, me di cuenta de que le faltaba mucha información. No tenía ni el emisor y el destinatario estaba incompleto. Era muy extraño. ¿Cómo podía haber saltado los filtros de la sucursal que lo había enviado? Pasaron algunos días después de que llegó este paquete tan misterioso y nadie acudió a reclamarlo. Yo no sabía qué hacer con él. Era la primera vez que yo no podía entregar algo, así que solo lo mantuve almacenado en espera de que alguien lo reclamara. Así transcurre mi vida hasta ahora, entre trabajo y escuela. Diariamente estoy entre un lugar y otro y esto me deja muy poco tiempo libre. Y aunque mis amigos y compañeros de la escuela, desde que ingresé no dejan de invitarme a salir y a divertirnos, yo sigo teniendo bien claras mis metas. Primero es mi estudio y mi trabajo, y en último lugar la diversión. Recuerdo que en esa época se acercaba mi cumpleaños. Ellos me insistían mucho en que me diera un tiempo para celebrarlo. Yo sabía bien que necesitaba una oportunidad para relajarme, y un tanto más en que ellos no dejaban de insistirme, pues fue así como acepté que organizaran reunirnos para celebrar mi cumpleaños en mi casa. Regresando a los temas del trabajo, yo seguía teniendo aquel misterioso paquete, y así fueron pasando más y más días. Según lo que yo sabía, ya no debía o podía tener ese paquete ahí resguardado, pero por otra parte, ni siquiera tenía la oportunidad de devolverlo. ¿Cómo hacerlo si no había un nombre, ni tampoco alguna dirección para hacerlo? Así que lo tuve que tener ahí hasta que viniera mi supervisor. Ellos solían venir a hacer una revisión. Necesitaba verlo para comentarle el tema y, en pocas palabras, que él me dijera qué es lo que procedía con ese artículo. El día en que se supone que llegaría la visita de mi supervisor, él simplemente no se presentó. Recuerdo que pasaron algunos días en los que yo seguía reteniendo esa paquetería olvidada. Yo creo que ya incluso la había olvidado yo también, pues cuando la tomé de nuevo ya la miraba algo llena de polvo. Incluso me estaba llegando a preocupar de que algo le pudiera haber pasado a mi supervisor, pues se veía medio tonto. Y aunque en la agenda tenía su número telefónico y también el de las oficinas administrativas de la empresa de paquetería, preferí esperar a que pasara el cierre de la semana, antes de reportar de que no había tenido revisión por parte del supervisor. Por suerte mis cuentas iban a la perfección y no había ningún tema que tuviera un sentido de urgencia. El único pendiente que yo tenía era el de aquel paquete tan misterioso, aquel que me había llegado días atrás y que nadie lo había reclamado. Así me tuve que quedar con la preocupación
hasta que un día por fin se presentó a la revisión mi jefe. Su nombre era Mario. Él era una persona bastante retraída, muy serio, y hasta se podría decir que inseguro. Usaba lentes y siempre llevaba un suéter negro, con tejido muy grueso aunque hiciera calor, como de abuelito. Casi siempre andaba vestido de colores grises o muy oscuros. Siempre me pareció un tipo muy tímido. Yo lo percibí incluso como una persona solitaria y que se enfocaba mucho en su trabajo. Y por eso mismo, ese día de nuevo estuvo en la estación casi sin hablar. Solo decía lo necesario, si es que no había otra opción. Qué bueno que viniste, Mario. Me imagino que tienes mucho trabajo. Y por eso mismo yo la verdad no te quise molestar por teléfono. Confiaba en que tuvieras todo bajo control y que vendrías en un día o en otro. Sí, Vanessa, todo está bajo control. Despreocúpate. Por cierto, Mario, antes de que se me olvide, mira, llegó este paquete y nadie lo ha recogido. Quise seguir el protocolo de devoluciones, pero tampoco trae los datos del emisor. Oh, veo que no lo has tocado. Normalmente cuando alguien no recoge algo, la persona que trabaja aquí termina por llevárselo. Si no viene nadie a recogerlo de aquí al fin de semana, puedes conservarlo tú. Desde este momento su contenido puede ser tuyo si lo abres. Ya de por sí mi supervisor era una persona muy callada y retraída. Con lo poco que hablaba, a veces me preguntaba cómo es que había podido conseguir ese trabajo, ese puesto que implicaba interactuar con otras personas. Finalmente, él se fue de la terminal y yo seguí trabajando de manera normal, hasta que llegó el fin de semana, ya casi para cerrar el negocio. Recordé lo que me había dicho Mario acerca de que si nadie acudía a recoger el misterioso paquete, yo podría quedarme con él. Así que justo antes de salir lo tomé y lo llevé conmigo a casa. Esa tarde cuando llegué, ya mis papás y mi hermana Vero, quien es un año menor que yo, estaban a punto de comer. Normalmente comíamos todos juntos el fin de semana. En cuanto crucé la puerta, mi madre me llamó para que me sentara a la mesa. Siéntate, hija, llegaste a la mera hora. Ándale, antes de que se enfríe la comida. Sí, mamá, ya voy. ¿Y ahora qué es eso que traes ahí, hija? Ah, esto es un artículo que me regalaron en el trabajo. Es algo que la gente ya no recogió y me dijeron que me lo podía traer. Solamente lo pongo en la habitación y regreso a comer con ustedes. Ya estando sentados a la mesa, mi hermana me preguntó qué era aquello que me habían regalado. Híjole, pues la verdad no sé, pero pensé en abrirlo hasta que ya acabara de comer. En cuanto termine me ayudas a abrirlo, ¿vale? Recuerdo que ese día continuamos comiendo. Y Vero, mi hermana, terminó mucho antes que yo, porque mi mamá y yo solíamos platicar mucho mientras comíamos. Eran los momentos en los que más acercamiento teníamos. Yo era una muchacha muy ocupada estando entre el trabajo y mis estudios, así que en cuanto ella veía que yo estaba en la casa, ya no me soltaba para nada. Me platicaba una cosa y otra, todo lo que se nos había juntado en la semana. Cuando por fin mi mamá y yo ya nos habíamos platicado todo aquello que teníamos atrasado, yo me fui a la habitación y al entrar, lo primero que miré fue a un montón de plástico tirado en el piso. Después vi que mi hermana estaba sentada a la orilla de la cama con la caja que venía envuelta en aquel plástico, la misma que yo había llevado del trabajo a la casa. Me llamó mucho la atención que Verónica, mi hermana, no me miró en ningún momento desde que llegué a la habitación. La verdad no puse mucha atención en eso, porque me enojé un poco por el hecho de que ella hubiera abierto el paquete. Sin embargo, no le dije nada, porque aunque ella no es una niña, sigue siendo bastante hiperactiva. Seguramente le había ganado la curiosidad por saber lo que había dentro de aquel paquete. Cuando me di cuenta de que ella estaba demasiado concentrada mirando el interior de esa cajita, me acerqué a ella. Le pregunté por qué la había abierto. Oye, Vero,
Sabes que eso que acabas de hacer es de mala educación, ¿verdad? Vero, te estoy hablando. Mi hermana no me hacía caso. Estaba como demasiado concentrada mirando el interior, como si intentara leer lo que decía aquella cajita de madera. Era parecida a un alajero y fue hasta que le toqué la espalda que ella finalmente respondió a mi llamado. ¿Qué pasó? Pues ¿cómo que qué pasó, Vero? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué la abriste? ¿Por qué abriste el paquete sin mi permiso? No lo sé, Vanessa. Cuando entré al cuarto sentí mucha curiosidad y solamente lo hice sin pensarlo. Pues muy mal, Vero. Ya sabes que eso no se hace. Imagina que hubiera sido algo muy privado. Vero se quedó muy apenada conmigo. Ella no era para nada entrometida en mis cosas. Incluso a mí me pareció algo muy extraño que ella hubiera tenido ese atrevimiento. Pero pues ya lo había hecho, ya ni cómo reclamarle más. Recuerdo que le quité de sus manos la caja de madera. Era en realidad más hermosa y antigua de lo que había imaginado. Esas inscripciones eran bastante extrañas, parecidas a letras que estaban seguramente en otro idioma, alguno poco común, o al menos no en alguno que yo conociera. Recuerdo que esa cajita incitaba a verla sin detenimiento, como si estuviera rodeada de cierta magia. Justo mi hermana y yo nos encontrábamos en la habitación cuando ella se paró de la cama. Dijo que iría a hacer su tarea. Sin embargo, apenas si se puso de pie y se volvió a sentar de inmediato. ¿Y ahora qué te pasa, Vero? Nada, no es nada. Solamente me mareé un poco. Yo creo que me cayó de peso la comida. Ahí quédate un rato, Vero. Si quieres ya más tarde haces tu tarea. Yo creo que tienes razón, Vanessa. Me voy a recostar un poco aquí en tu cama, ¿te parece? Mi hermana se quedó dormida y, aunque apenas era de tarde, quedó tan profundamente sumergida en sus sueños que no despertó hasta el otro día, siendo ya domingo. Obviamente esto nos pareció muy extraño, pero sobre todo a mis papás, porque ella no tenía indicios de que estuviera enferma, ni siquiera un resfriado leve. Ese incidente quedó ahí como una experiencia algo extraña, pero sin importancia alguna. Solamente la dejamos dormir. Esa misma noche que mi hermana durmió profundamente, yo no la moví del lugar. Decidí dormir a su lado. Fue entonces cuando a mitad de la noche ocurrió algo aún más extraño, algo que jamás me había ocurrido. Resulta que yo desperté después de haber tenido una pesadilla. En esta me recuerdo a mí misma en medio de un campo, como una especie de sembradío, totalmente desnuda y atada de manos y pies a 4 estacas de madera clavadas en el piso. De pronto un hombre muy alto se acercó a mí. Me comenzó a tocar todo el cuerpo. Sus manos eran frías. Podía sentirlo tan real. Ni siquiera estaba segura de estar en un sueño. Todo era bastante real. Yo me retorcía intentando zafarme para que no me siguiera tocando. No sé cuánto tiempo llevaba luchando, pero me comencé a sentir exhausta. Después de eso, miré cómo de su cara sombría fue sacando una lengua enorme. Entonces se acercó a mí y con ella me comenzó a babear todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Solo podía sentir cómo jadeaba en mi oído. Era sucio, desesperante. Volví a tomar fuerzas y aunque trataba de golpearlo con mi cabeza, mis impulsos se convertían en nada, como si mi fuerza simplemente no pudiera hacerle absolutamente ningún daño. Para ese momento, yo podía sentir mi cuerpo totalmente humedecido por su saliva. Cuando pensé que ya todo se había detenido, me sentía rendida. Después de esto, recuerdo haberlo visto de pie a un lado de donde yo me encontraba atada, pero ahora llevaba un objeto afilado en sus manos. Entonces, con un movimiento rápido me atacó con esa especie de daga. Fue entonces, solamente entonces, cuando desperté abruptamente y ahí me encontraba yo junto a mi hermana en la cama,
pero no me podía mover ni hablar. Quería gritar para pedir ayuda, pero mis intentos fueron en vano. Ni siquiera me salía la voz. Creo que apenas si mi garganta podía emitir un leve gemido, casi imperceptible. Esto fue para mí algo muy desesperante. Sentí eso que dicen que se siente cuando se te sube el muerto, o como algunos lo conocen, la parálisis del sueño. No sé cuánto tiempo tuve que estar inerte junto a ella, pero lo más desesperante era que ahora, consciente de que estaba siendo atacada por alguna fuerza, aún estando despierta, me di cuenta de que ella misma estaba luchando por despertar, pero no podía hacerlo. Pobre de mi hermana, emitía desde su boca apenas y un leve chillido, como queriendo pedir ayuda, pero sin poder hacerlo. Entonces decidí que aquello, lo que sea que fuera que nos estuviera atacando, no podría más que yo, y apretando mis dientes, hice un último esfuerzo para poder moverme. Por fin pude hacerlo. Lo primero que hice después de eso fue sentarme junto a ella. Le tomé la mano y comencé a rezarle un Padre Nuestro. Fue en ese momento cuando por fin pudo hacer un sonido un tanto más fuerte con su boca. Eso solo me impulsó más a seguir haciéndolo, seguir rezando con más fuerza, con más fe, hasta que ella finalmente comenzó a moverse. Por fin la había podido hacer despertar. Lo primero que hizo fue quedarse ahí recostada, pero ahora tenía los ojos abiertos, mirando al techo y a la nada al mismo tiempo. En ese momento fue cuando decidí ir a buscar ayuda. Entré a la recámara de mis padres, quienes obviamente se encontraban profundamente dormidos. Era plena madrugada, aún lejos del amanecer. «Mamá, papá, está pasando algo muy extraño. Se me subió el muerto y creo que a Vero también. Ya pude despertarla, pero no reacciona. Se está comportando un tanto extraña». Mis papás se despertaron abruptamente y fueron conmigo hasta la habitación. Cuando entramos ahí, la miramos de pie parada junto a la puerta. Ella nos miraba fijamente y fue cuando habló por primera vez después de haber despertado. Pero las cosas que decía no tenían mucho sentido. Era como si se hubiera desconectado completamente de la realidad. «¿Qué hora es? Ya amaneció. ¿Por qué no se han dormido?» «¿Cómo estás, Vero? ¿Qué te pasó?» «Tengo mucho sueño. Ya me puedo ir a dormir». Mi padre la tomó de la mano y la llevó hasta su habitación, mientras iba hablando con ella. «Sí, hija, ya te puedes dormir. Ven, aquí te vas a quedar en nuestra cama». Mis papás durmieron el resto de la noche con ella. Yo por mi parte ya no pude recobrar el sueño. ¿Y cómo hacerlo? Si ahora me daba miedo el simple hecho de cerrar los ojos. Entonces ahora estaba yo ahí con la luz encendida, los ojos abiertos y sola en plena madrugada. Mi habitación se sentía diferente, fría, pesada. De verdad que era imposible estar ahí sola. Así que al final de todo terminé tomando mi almohada y yéndome a dormir con ellos. Solo puse una manta en el piso y aunque no fue nada cómodo para mí, preferí eso que permanecer en ese lugar. El día siguiente, Verónica se la pasó ahí acostada. No quería salir para nada. No soportaba estar fuera de la habitación. Cuando mamá quería encender las luces, ella le decía que no, que le molestaba, que prefería estar a oscuras. Ese día se suponía que estaría festejando mi cumpleaños. Por lo tanto, estarían viniendo mis amigos a la casa. Entonces hablé con mis papás. Les dije que tal vez sería mejor que cancelara todo. Avisarles a mis amigos y a mis primos para que no se presentaran. Obviamente para mí era más importante el bienestar de mi hermana. Pero mi madre insistió en que no, que debía seguir con mis planes, pues sabía bien que hacía mucho tiempo que yo no disfrutaba de un momento para mí misma. Ella consideró que sería un gran error el cancelar mi fiesta,
Confió en que mi hermana se encontraría bien. No, hija, no canceles tu celebración. Mira, tú pásala bien con tus compañeros y nosotros nos encargamos de Vero. Por cierto, debo conseguir un termómetro. No vaya a ser que traiga fiebre y por eso ande desvariando. Está bien, mamá. Voy a empezar a prepararlo todo para no andar más tarde con prisas. Mis amigos estarían llegando ese día por la tarde. La cita era a las 6. Entonces, un poco antes de la hora acordada, yo ya me encontraba lista, pero tenía mucho sueño. Era como si la noche anterior no hubiera podido dormir para nada. Aún me encontraba bastante preocupada por mi hermana. No me veía a mí misma celebrando mi cumpleaños, mientras ella se encontraba ahí, sin que nosotros supiéramos qué es lo que tenía. Aún ya cerca de que llegara la gente, yo le insistía a mamá. Oiga, ¿está segura de que no quiere que cancele todo? Sí, hija, estoy segura. Mira, por lo pronto ya vimos que tu hermana no está enfermita. Como quiera, hoy va a ser muy difícil conseguir que la vea un médico. Ahorita ya pudimos hacer que comiera algo. Mañana mismo, dependiendo de cómo amanezca, ya vemos si la llevamos al médico o no. Mira, Vanessa, no todo mundo es igual de fuerte que tú. Tal vez tu hermana solo esté muy cansada de tantos exámenes. Tú eres diferente y a tu hermana siempre le ha afectado más la presión. Vas a ver que va a estar bien. Mis padres me dejaron más tranquila, pero estaban olvidando aquello que yo les había dicho la noche anterior. Eso que nos había ocurrido no era para nada normal. Yo nunca había tenido alguna pesadilla tan vívida. No podía creer por qué ellos estaban enfocándose más en que fuera un problema de salud o de estrés, en lugar de lo más evidente, pues a mí no se me iba de la cabeza que algo más siniestro fuera lo que a mí y a mi hermana nos hubiera tenido en ese estado de aletargamiento. Si tan solo ellos hubieran sentido la desesperación que yo había tenido de no poder despertar, y el hecho de estar segura de que a Vero le ocurría lo mismo, me hacían pensar diferente. Por eso mismo, quería cancelar mi reunión de cumpleaños. Por querer buscar una respuesta, quería saber qué era lo que le estaba pasando, pero pues ya tenía el tiempo encima y, al final de cuentas, ya todo estaba listo para recibir a mis invitados. Ya no tardaban en llegar. Está bien entonces, mamá. Yo les aviso cuando vaya a soplar las velitas para que me acompañen a partir el pastel. Ojalá no se quieran quedar mucho tiempo aquí los invitados en la casa. De verdad que no creo que sea correcto que yo siga con mi fiesta mientras mi hermana esté pasando por eso. Ya, hija, trata de no pensar en eso. Por favor, solo es por hoy. Tu hermana va a estar bien. Confía en nosotros. Yo no podía confiar mucho, pero la gente finalmente había empezado a llegar. Fue ahí cuando me di cuenta de que yo me la había pasado tan sumergida en mis responsabilidades que no me daba cuenta de que allá afuera había mucha gente que me quería. Estaba rodeada de personas que se preocupaban por mí, sobre todo compañeros de la escuela, pero no solo ellos, pues también acudieron algunos primos que hacía mucho tiempo no venían a la casa. Mis papás los habían invitado. De verdad me dio mucho gusto verlos. Me di cuenta de que no valoraba el aprecio que ellos sentían hacia mí. Y sobre todo, que de vez en cuando debía tomarme un descanso para compartir ese tipo de momentos. Aún y con todo esto que estaba pasando a mi alrededor, en ese preciso momento, lo que más me preocupaba era la situación que estaba pasando Vero. Yo no tenía otra opción que hacer que todo fuera más rápido de lo planeado. Necesitaba que los invitados se fueran cuanto antes. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí. Yo creo que ya va siendo momento de partir el pastel y de abrir mis regalos. Vaya que traes prisa, Vanessa. Pero está bien, después se nos va a ir el tiempo aquí y no vamos a querer irnos. En ese momento, fui a llamar a mis padres. Quería que me acompañaran a soplar las velas y a pedir un deseo antes de partir el pastel.
Mi madre apagó las luces mientras papá encendía un par de velas que juntas formaban mi edad. Mientras algunos me decían que pidiera un deseo, otros coreaban el clásico que le sople. Entonces, procedí a soplar las velas y todo quedó en completa oscuridad. Fueron segundos nada más. Yo me sentía extraña, tenía un mal presentimiento. Entonces le pedí a mi madre que volviera a encender las luces, porque me empecé a desesperar de no poder mirar nada a mi alrededor. Cuando las luces se encendieron, todos miramos algo que nos dejó muy impresionados. Junto a mí, frente a todos, ahí estaba Verónica de pie, completamente desnuda. Todo mundo la miraba, pero ella estaba desorientada, con la mirada perdida. Entonces mi padre, que se encontraba más cerca, la cubrió de inmediato con su cuerpo. Mi mamá también se acercó y entre ambos la llevaron a la habitación de regreso. Fue hasta ese momento en el que mis papás se dieron cuenta de que algo con ella no andaba bien. El resto de la tarde, mis padres la pasaron cuidándola. No la dejaron sola ni un segundo. Mientras yo trataba de disculparme con mis amigos e intentaba explicarles que algo muy raro le había ocurrido a ella la noche anterior, Fidel, uno de mis compañeros de la escuela, me dijo algo que me dio una idea de lo que pudiera estarle ocurriendo a mi hermana. No inventes, Vané. De verdad no me lo tomes a mal, pero con lo que acaba de ocurrir, me acordé de una película de terror. Es muy clásica. Seguramente la has visto. En esta película hay una niña. Está poseída. Entonces hay una reunión en la casa de sus papás. Ella sale y enfrente de todos simplemente se hace pipí. Todos los invitados la observaban. Pero en ella resultó que la niña estaba poseída por un demonio. Mira, no estoy diciendo que a tu hermana se le haya metido algo, pero con lo que nos acabas de platicar, y sobre todo con lo que acabamos de ver, pues no lo veo tan descabellado. Sobre todo porque yo ya antes había visto a tu hermana, y sé que ella no es del tipo de muchachas, de esas de las que les gusta andar enseñando más de la cuenta. Tienes razón, Fidel. Eso ni lo digas. Mi hermana es muy tímida en ese sentido. Ella jamás hubiera hecho algo así. Finalmente los invitados se fueron yendo, todos excepto Fidel, quien se ofreció a ayudarme a limpiar y poner en orden todo. Ambos platicábamos con mis padres, quienes al igual que yo, se sentían muy avergonzados por lo que había ocurrido. Sobre todo, nos sentíamos preocupados por no saber qué era lo que le estaba ocurriendo a mi hermana. Ellos, al ver que no respondía favorablemente y por el contrario, había empezado a tener comportamientos aún más descabellados, decidieron no esperar hasta el día siguiente y en ese mismo momento la llevaron a emergencias. Yo, por mi parte, me quedé en la casa acompañada de Fidel. Mientras él y yo poníamos toda la basura en bolsas, Fidel me preguntó que si había alguien más en la casa. Me dijo que había escuchado un ruido que provenía de otro lugar. Yo le dije que no había nadie, y él me aseguró que efectivamente había escuchado algo. ¿Segura que no hay nadie? No, de verdad que no, Fidel. Aquí solo estamos tú y yo. Tú viste que mis papás salieron con mi hermana. Tampoco tienes gatos, Vanessa. No, Fidel, no tenemos mascotas en esta casa. Pues qué extraño. Juraría que escuché algo. Ambos tratábamos de no pensar en eso y continuamos limpiando todo. Pero entonces ocurrió algo que no pudimos simplemente ignorar y ya. Ahora no solamente Fidel lo escuchó, yo también pude oírlo. Fue claramente la puerta de mi habitación. Se escuchó rechinar como cuando yo la abría, y después un fuerte portazo, como si alguien la hubiera cerrado con fuerzas. Vente, Fidel, acompáñame. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente alguien se quedó para hacernos una broma, ¿verdad? Aquella era una idea muy poco probable, pues mis conocidos no eran unos niños, ni unos adolescentes.
Quizás si alguno de mis primos se hubiera atrevido a hacer algo así, pero años atrás. Ahora mismo no lo creía posible. Finalmente llegamos a mi habitación y con todo el miedo del mundo intentamos abrir la puerta, pero esta estaba completamente cerrada. Tenía seguro por dentro. Entonces fui rápido por un cuchillo a la cocina, pues esto ya me había pasado y yo sabía cómo abrirla por fuera en estos casos. Cuando pude por fin entrar, nos dimos cuenta de que ahí no había nadie. Y si ya antes el ambiente ahí mismo se había sentido bastante extraño, ahora esa sensación de intranquilidad era mucho más fuerte. Fidel también pudo notar algo raro en el ambiente. Entonces me lo dijo. No inventes, Vanessa. Tu cuarto me da mucho miedo. Mira, hasta tengo escalofríos. Mejor vámonos de aquí. La verdad ya lo había notado, Fidel. Si gustas, vámonos mejor a la sala y ahí esperamos a que lleguen mis papás. Por favor, no me vayas a dejar sola. Antes de salir de la habitación, Fidel miró algo que le llamó la atención, como si su mirada hubiera sido atraída a un objeto en específico. Entonces, caminó y la tomó con sus manos. Oye, Vané, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿No has escuchado hablar de este tipo de cajitas? En internet hay muchas historias acerca de estas. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Quién te la regaló? Yo le conté la historia a Fidel acerca de cómo esa caja llegó a la paquetería de la estación y de cómo, al no haberla reclamado nadie, mi supervisor me dijo que yo podía quedarme con ella. No, Vané, pues para mí que alguien te pasó la maldición. Para mí que pudo haber sido incluso tu mismo supervisor. Pero ¿por qué afectó más a Verónica que a ti? Si se supone que a ti fue a quien se la regalaron. Ya sé lo que pasó, Fidel. Si lo que dices es cierto, yo me libré de ella porque Verónica fue quien abrió el paquete. Cuando llegué a la habitación, ella ya la tenía en sus manos. Pues mira, Vané, yo te recomiendo que mejor te deshagas de ella lo antes posible. Si quieres, vamos, yo te acompaño. Podemos ir a lanzarla al río o a la presa. ¿Estás seguro que puede ser esto, Fidel? Si estás seguro, pues vamos de una vez. Él me aseguró que aquella era una de esas cajas malditas. Él me lo dijo con tanta seguridad que, aunque ya fuera noche, yo acepté salir de la casa con él para ir a lanzar esa cajita al río. Fidel y yo envolvimos nuevamente aquella caja misteriosa. Así la llevamos con nosotros en una de esas bolsas negras para basura. Él manejó hasta un puente por el que normalmente cruzaban los vehículos. Se detuvo justo en medio del tráfico y con sus propias manos lanzó la caja desde lo alto para que se la llevara a la corriente del río. Después de eso regresamos a casa. Ahí estuvimos esperando hasta que mis papás también volvieron. Para este momento ya era de madrugada. Cuando ellos finalmente regresaron, dijeron que Vero seguía igual. Solamente le habían dado algunos medicamentos relajantes. El médico que los había atendido les dijo que su integridad no estaba en riesgo, que todo parecía estar normal con ella. Ya estamos de regreso, hija. Nos dijeron que la trajéramos a casa a dormir y que si mañana no notábamos alguna mejoría, acudiéramos de nueva cuenta. Qué bueno que ya regresaron, mamá. Yo también estoy segura de que ya para mañana va a estar mejor. Finalmente Fidel se retiró de la casa. Mis padres le agradecieron el haberme ayudado. Nunca supieron lo que ocurrió mientras ellos no se encontraban. Aquella noche también dormí junto a ellos, y a la mañana siguiente Verónica estaba notoriamente mejor. Cuando yo desperté, ella ya se encontraba en la sala de la casa. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad me siento un poquito extraña aún, Vanessa, como si no hubiera dormido bien. Tengo mucha hambre y mucho sueño. Pues es que casi no has comido nada, hermana. ¿Quieres un poco de pastel? ¿De cuál pastel, hermana? ¿Por qué tienes un pastel?
Ay, es que tú no te acuerdas, pero ayer fue mi cumpleaños. Me hubiera gustado estar en tu fiesta, hermana. No te preocupes. Vas a ver que muy pronto organizamos otra reunión. Mis padres y yo nunca le platicamos lo que ella había hecho la tarde anterior durante mi fiesta de cumpleaños. Esto la hubiera dejado muy afectada. Aquella mañana, al entrar a mi habitación por algo de ropa antes de prepararme para ir a trabajar, noté que este cuarto ya no se sentía con ese ambiente tenebroso, aquel que tenía cuando la cajita misteriosa estaba dentro. Eso me trajo cierto alivio, pues seguramente, al haberla tirado en el río, se había ido la maldición con ella. Mi hermana hoy en día es una persona normal. Afortunadamente para nosotros, aquello quedó solo en una mala experiencia y nada más que eso. Fidel, mi compañero de la escuela, extrañamente durante algunos días estuvo sin presentarse a clase. Le había estado llamando por teléfono, pero él no me contestaba. Tampoco se había reportado a la escuela para avisar que se encontrara enfermo o algo así. Entonces decidí ir a su casa a visitarlo para ver cómo se encontraba. Sus papás me dijeron que él estaba un poco raro, como si estuviera enfermo. Entonces le platiqué lo que había ocurrido, ya que los síntomas que presentaba eran muy parecidos a los que había estado experimentando mi hermana Vero. Sus papás, aunque se quedaron un poco molestos conmigo, y lo entiendo, porque al final de cuentas, eso le estaba ocurriendo por haberme ayudado. También se mostraron agradecidos por haberles avisado, porque al igual que mis padres, los doctores lo único que les decían es que todo estaba normal. Según los estudios, todo estaba en orden y no tenía motivos para comportarse de esa manera. Hoy en día, Fidel se encuentra en una lucha diferente. No ha vuelto a ser el de antes. No ha regresado a la escuela. No sé qué clase de maldición sea esa, y por qué a él le siga afectando aún, y cuando él mismo fue quien se deshizo de aquella caja, lanzándola al río. Cada que voy a visitarlo, noto que su habitación se siente fría, con un ambiente pesado. Lo único que puedo hacer es rezarle un Padre Nuestro. Según me dicen sus papás, esto lo hace estar un poco mejor. Ellos me dijeron que ya se acercaron a la iglesia y que probablemente van a tener que viajar a un seminario en donde se encuentra un sacerdote que le va a realizar un exorcismo. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Te recuerdo que ya puedes encontrar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Estos me hacen crecer constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.